Les quiero dar la bienvenida a como les decía, la segunda edición. Ese es el segundo año consecutivo donde nos reunimos en este evento que es en formato de mesa redonda. Este es el Café por la Educación 2023 y este año lleva por nombre La Construcción para la Educación del Futuro. Entonces, quiero darles la bienvenida y bueno, lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho este año es reunir a los expertos quienes nos traerán sus perspectivas sobre los retos y las oportunidades de la educación en el país. Entonces, identificando dos puntos esenciales en el camino de la educación actual. El primero de ellos va sobre la tendencia de la educación bilingüe y el segundo en los temas de inversión relacionados, vaya, con el sector en educación. Entonces, antes de presentarles a nuestro fabuloso panel de hoy, quiero agradecer la presencia de los medios que todavía me faltaron mencionar por acá. Tenemos a Gerente, La Nota Económica, Turismo Latam, El Espectador por acá, bienvenidos, Caracol Radio, RCN Radio, Radio Melodía. Es un gran gusto tenerlos aquí en esta conversación que realmente nos emociona traer a las voces expertas, ¿verdad? Entonces, les digo, antes de presentarles a este panel, quiero darles también algunas indicaciones y comentarles un poquito sobre la dinámica que vamos a tener. Entonces, vamos a grabar esta sesión. Después ustedes van a tener acceso a este video. Y bueno, yo iré dando la palabra a cada uno de nuestros panelistas para abrir la conversación. Y ya hacia el final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, los invito a que durante la charla nos vayan dejando sus dudas, algunos comentarios o pues las preguntas que quieran traer al final, donde va a haber un espacio para platicar con los expertos. Ajá. Entonces, para dar comienzo, quiero hacer referencia, primero que nada, a los organizadores de este evento. Se los presento, ellos son Maplebear, son expertos en educación, es una red de colegios expertos en educación canadiense bilingüe. Prácticamente tienen cobertura en todo el mundo, están presentes en 38 países, son 500 escuelas con una comunidad de 50,000 estudiantes y bueno, con ya casi con 20 años de experiencia en el sector. Entonces, ahora sí, con esta entrada, quiero presentarles al panel del día de hoy, conformado por expertos que vienen a darnos su opinión. Entonces, bueno, quiero presentarles primero a Natalia Tiesto, ella es directora de la TAM en Maplebear y Magister en Educación. También tenemos a Anne-Marie Truscó de Mejía, ella es académica y escritora reconocida en Colombia y Latinoamérica, experta en educación bilingüe, políticas educativas e interculturalidad en el país. Trabajó en los Andes, una de las universidades más importantes del país. También tenemos con nosotros a Álvaro Ramírez Llanes, él es psicólogo de la Universidad Javeriana, especializado en comunicación, educación, certificado como coach y herramientas para formación, desarrollo y aprendizaje, también en la parte clínico y organizacional. Tenemos con nosotros a Mauricio Romero, él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en política económica, en la misma universidad y especialista en inteligencia de mercados de la Universidad de los Andes. En Investing Bogotá, la agencia de promoción de inversión extranjera lleva 3 años y actualmente, bueno, ocupa el cargo de gerente de apoyo estratégico. Sean todos bienvenidos, es un gusto tenerlos a los 4. Les damos un cálido saludo en esta introducción. Entonces les pido a los 4 panelistas que podamos tener los micrófonos vaya silenciados y los abran una vez que tengamos las intervenciones. Entonces, bueno, para abrir esta conversación, quiero tomar como referencia el reciente y el último estudio que hace Maplebear. Entonces, en su labor como profesionales de la educación, desde el 2022 han lanzado una serie de estudios que precisamente dan muestra de los retos y las oportunidades del sector educativo en América Latina. Entonces, los hallazgos de esta última investigación revelan que la mayoría de los colombianos, estamos hablando de un 60%, cree que es probable que entonces la tecnología venga y cambie la metodología de enseñanza.
¿Qué vemos en esta última investigación? Que un 70% de la población considera que estas tecnologías van a cambiar sin duda la forma de vivir y trabajar de los niños de hoy. En otro hallazgo importante, vemos que casi un 50% no sabe realmente si las escuelas están preparadas para formar a los niños para el futuro. Es decir, aquí se vuelve más relevante o más importante estas habilidades que deben de tener los estudiantes, que sin duda siguen siendo la capacidad de análisis, expresión y comunicación, o lo que conocemos como las soft skills. Entonces, identificamos que ante esta ola de nuevas tecnologías que vivimos actualmente, el camino del aprendizaje se ha transformado y se ha adaptado no solo al tiempo, sino también al cambio en los individuos. Entonces sabemos que hoy en día no basta con aprender a utilizar nuevos dispositivos, aplicaciones, sino entonces sobresalir por nuestro pensamiento crítico y cómo resolvemos las situaciones y los problemas de la vida, ¿no? Es decir, la educación dejó de ser un número, pasó más allá de las calificaciones y se convirtió en algo o en una necesidad de construir el futuro. Entonces, hacia allá va nuestra conversación y en esto hablemos de dónde está Colombia hoy en día en temas de educación. En los últimos años el país se ha venido transformando en un espacio realmente propicio y significativo para la enseñanza de las lenguas extranjeras y de segundas lenguas. Entonces, lo que hace cada vez más evidente este creciente interés en torno al tema del bilingüismo y, bueno, sus propósitos, vaya, en este concepto, ¿no? En este contexto, perdón. Entonces, la tendencia del bilingüismo define también una de las oportunidades de la educación actual. Entonces, el bilingüismo no solo abre las posibilidades a los profesionistas para una nueva oportunidad de empleo, pero también significa más que eso, ¿verdad? Hablar de bilingüismo es hablar de multiculturalismo, donde entonces hay un intercambio de culturas donde se abren nuevas posibilidades. Entonces, aquí le voy a dar la palabra a nuestra experta precisamente en bilingüismo, Anne-Marie Truscott. Quiero que nos cuente su perspectiva y entonces nos hable de cómo ver el bilingüismo desde la interculturalidad. Bienvenida, Anne-Marie. Estoy aquí compartiendo con ustedes. Entonces voy a hablar un poquito del bilingüismo, que pues como tal vez ustedes saben, desde el inicio del Programa Nacional de Bilingüismo en Colombia en 2004, esta palabra ha sido usado en el país, muy usado, a veces con distintas interpretaciones. En esta intervención quiero hablar un poquito no solamente de la importancia del bilingüismo, pero su relación con la interculturalidad en el sector educativo. Para entender esta relación, quiero que ustedes observen la gráfica aquí. Aquí vemos la sección de llegadas internacionales en un aeropuerto. Si ustedes miran la primera pareja, se puede notar que el primer señor no sabe qué hacer. What do I do now? ¿Qué hago ahora? El segundo, mientras que el segundo hace una reverencia, extiende su tarjeta. Entonces dice, ¿cuándo me va a tomar mi tarjeta? Bueno, presumiblemente es japonés. El problema con la segunda pareja es la cuestión de la proximidad y el espacio personal. La mujer interpreta el comportamiento del hombre como antipático, parecía un poquito antipático, dice, mientras que él considera que ella está invadiendo su espacio personal. Mientras que el último señor parece totalmente confundido. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pero, ¿qué tienen estas observaciones que ver con el bilingüismo o el multilingüismo? Bueno, cuando uno está en contacto con una persona que viene de otro país y habla otra lengua, necesariamente uno nota ciertas similitudes y diferencias en la manera de comportarse, vestirse, pensar, expresarse. Y estas características a veces se vuelven naturalizados. O sea, uno no se cuestiona sus propias maneras de vestirse, pensar, expresarse,
las acepta como, la manera normal de reaccionar en su propia comunidad. Sin embargo, una así llamada invasión de espacio o rechazo a responder a una invitación de una manera considerada cortés podría llevar a problemas interculturales entre hablantes de diferentes lenguas. Por lo tanto, es muy importante ayudar a los estudiantes bilingües o multilingües a volverse hablantes interculturales o mediadores mediadores que sean capaces de comprometerse con la complejidad y con las identidades múltiples. De esta manera, se evitarán las reacciones estereotipadas asociadas con percibir a alguien a través de una sola identidad. Un desarrollo reciente, interesante, anunciado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, es el proyecto Global Classrooms, que busca unir aulas colombianas con aulas en el extranjero para promover proyectos educativos internacionales y la práctica español e inglés entre culturas. Ha contado con la participación de 215 instituciones educativas. Estos contactos son bastante importantes para el desarrollo no solamente del bilingüismo, sino también de la interculturalidad. El ministerio ahora hace referencia no solamente al bilingüismo, sino al programa de multilingüismo enfocado hacia la construcción de competencias de ciudadanos globales que reconoce su identidad o identidades y culturas y cultura. Aquí también, quiero hacer referencia breve a lo que se ha llamado el mito del hablante nativo como profesor. Muchas personas, no solamente en Colombia, piensan que los mejores profesores son los hablantes nativos, pensando quizás particularmente en cuestiones de pronunciación, acento. Sin embargo, se ha cuestionado esta creencia desde el punto de los role models, o sea, los modelos. Un profesor bilingüe colombiano, mexicano o brasilero de alto nivel podría ayudar a sus estudiantes en el proceso de volverse bilingüe o multilingüe, tomando ejemplos de su propia experiencia y especialmente evidenciando por su propia actuación cómo es una persona bilingüe en la realidad. Quisiera terminar con una observación de la UNESCO en el 2006. El reto mayor cuando se habla de la temática de la educación, el multiculturalismo, es el de cómo manejar algunas de las tensiones que surgen en la reconciliación de diferentes visiones del mundo entre sí. Estas tensiones reflejan la diversidad de valores que coexisten en un mundo multicultural. Muchas gracias. Gracias, Marín. Resulta relevante entonces ver la adopción de este segundo idioma, ¿verdad? Tomando en cuenta esta interculturalidad. Hablamos del inglés como una especie de promesa hacia el desarrollo social y económicos para todos aquellos que lo aprenden, ¿no? Entonces, el inglés es también pensado o se presenta como una lengua que brinda oportunidades en el ámbito educativo y laboral actualmente. Entonces, ampliemos este contexto y aquí quiero darle la palabra al experto Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Y bueno, hablar un poco desde el punto de vista de esta interculturalidad. ¿Cómo entonces influye el aprendizaje de un segundo idioma? ¿Cómo podemos ver esta perspectiva, Mauricio? Bueno, muchas gracias, Gina. Me siento muy complacido de participar en este espacio tan relevante y sobre todo importante porque estamos hablando de uno de los atributos, como tú lo mencionas, estratégicos para la atracción de inversión.
yo creo que aquí es sin duda el aprendizaje de un segundo idioma trae consigo un sinnúmero de efectos positivos y lo mencionaba Anne María ahora en su intervención, tanto para las personas como para los territorios que albergan a esas personas. Ahí yo creo que es clave que podamos entender que ser bilingüe abre esa posibilidad de relacionarse con los individuos de diferentes culturas, lo que fomenta una mayor comprensión y respeto frente a personas de distintos orígenes. Incluso hablar varios idiomas puede ser una señal de que la persona es más sensible y comprensiva hacia diferentes culturas y las diferencias culturales que ello implica. Entonces, sin contar que el aprendizaje de un segundo idioma también constituye una ventaja competitiva importante para los negocios en un mundo actual, pues es esencial para, como lo estamos viendo desde Invest in Bogotá, para el éxito en un mercado global como en el que vivimos. Digamos que esta habilidad en particular le va a abrir oportunidades al país y le permitirá lograr una mayor inserción internacional. La posibilidad de hablar, digamos, más de un idioma le permite también a los empresarios y a los profesionales comunicarse con clientes, con proveedores, con potenciales socios comerciales en diferentes partes del mundo, lo que puede ayudar también a establecer relaciones más sólidas y confiables. Y, digamos, para cerrar, desde el punto de vista corporativo, el bilingüismo les permite a las empresas además comprender mejor a esos clientes y adaptar sus productos y sus servicios a esas culturas y a esas necesidades. Claro que sí, aquí se abre esta interculturalidad a diferentes niveles, ¿verdad? A diferentes, en diferentes espacios. Entonces, quisiera completar esta perspectiva y traer al experto Álvaro Ramírez, ¿verdad? Para completar esto que Mauricio nos comparte y entonces irnos hacia el lado de las primeras generaciones, ¿no? Los niños, ¿qué está pasando con esta interculturalidad? Entonces, ¿cómo influye en los niños el aprendizaje de otro idioma visto desde esta interculturalidad? Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Y yo quisiera ver o abordar la perspectiva desde un tema del bilingüismo como una herramienta que puede ser tan idónea, tan buena, tan ideal como cualquier otra herramienta que podamos tener y que podamos tener a mano y que podamos usar. Y es una herramienta orientada hacia la multiculturalidad. Creo que mis compañeros anteriores han tenido abordajes sobre el tema. Y es un tema de la multiculturalidad y si la asociamos a términos tan usuales, tan comunes, tan de moda, como es todo el tema de la inclusión y la diversidad. Cuando preparaba esta corta charla, no pude evitar hacer como el match entre lo que estamos viviendo ahorita y aquellas herramientas que nos pueden posibilitar todo un tema que en mi concepto y en últimas es un tema axiológico, un tema de carácter, un tema de principios y valores, basados en unos temas de competencias. Tú hablabas, Gina, de un tema de competencias blandas. Y entonces surge el bilingüismo, el aprendizaje del bilingüismo, que de hecho, como lo decía Anne-Marie, hay un plan nacional de bilingüismo desde el Ministerio de Educación Nacional, liderado por el viceministro, por el viceministerio, sobre el cual se fundamenta todo el aprendizaje, más la enseñanza, ojalá se vuelva aprendizaje, porque el aprendizaje es esa enseñanza práctica. Y si lo vemos como herramienta, entendemos que el bilingüismo y específicamente ya sobre el tema de los menores, está definido que hasta más o menos los 6 primeros años de vida, la plasticidad del cerebro tiene mucha más facilidad para aprender otros idiomas. ¿Qué ventajas tenemos? Eso no quiere decir que las personas de más de 6 años no puedan llegar a convertirse en personas bilingües o multilingües, como diría Anne-Marie.
Sin embargo, sí hay una etapa de mayor plasticidad cerebral, que en esencia esa plasticidad cerebral lo que implica es todo un proceso de aprendizaje, pero también un proceso de adaptativo y un proceso de interiorización. Cuando se usa una herramienta como el bilingüismo, todo ese proceso se puede orientar desde lo educativo, desde lo formativo, desde lo transformacional. A veces esas palabras suenan como muy anticuadas, pero yo creo que no pierden vigencia. Desde lo transformacional hacia una cultura axiológica, es decir, a partir del respeto y a partir de la apropiación de la identidad propia. Y entonces vienen todos estos procesos educativos que tienen impacto significativo en las personas. Estamos hablando, por ejemplo, de que una segunda o tercera o multilingüe implica mejora en todo el tema de las habilidades lingüísticas. Cuando hablamos de habilidades lingüísticas, estamos hablando de escuchar, hablar, leer y escribir. Y me impactó mucho, o quiero hacer mucha referencia al tema de escuchar. Y el tema de escuchar es que desde el bilingüismo podemos, digamos que tener esa herramienta que nos permite no solamente escuchar a nivel de lo que es mi cultura, la cultura de otros, sino también la cultura en la que estoy inmerso y las relaciones a partir de allí. Tienen un impacto en todo el tema de memoria a partir de elementos como el reconocimiento y el recuerdo. Esto, si se asocia con metodologías experienciales, puede potenciar mucho todo el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir del bilingüismo. Hay un tema del bilingüismo bien interesante y es todo el impacto que tiene a nivel del desarrollo cognitivo, a nivel de la memoria, a nivel de la flexibilidad mental, a nivel de la adaptación, a nivel de la posibilidad de las herramientas de elaborar acceso o tener acceso o ejecutar multitareas. El desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión analítica, todo el tema de creatividad, de innovación también está involucrado, son dos conceptos diferentes, la creatividad y la innovación. Y hay un tema importante y es el tema de la observación, porque a partir de la observación es que también se genera apertura hacia lo multicultural. Y esa apertura a lo multicultural también se permite porque hay más acceso a cada vez más canales de información y de comunicación. Pero entonces aquí me falta de pronto agregar el toque desde lo clínico. Está comprobado, por ejemplo, que el desarrollo y si podríamos utilizar a Gartner en este momento hablando de las inteligencias múltiples, asociado con todo el tema de la plasticidad del cerebro. También estamos hablando de que está comprobado que hay una asociación entre la disminución o el avance menor de, por ejemplo, temas como el Alzheimer o la demencia, con el tema de ese desarrollo de diferentes fases o diferentes momentos del cerebro, más que momentos, diferentes áreas del cerebro. Está asociado también este tema con recuperación, por ejemplo, del cerebro en eventos de accidentes cerebrovasculares. Y también está asociado el tema de el desarrollo cerebral, obviamente pensando en este momento que es nuestro tema, con un tema del bilingüismo, porque eso permite ese desarrollo, esa plasticidad, sobre temas, el impacto que tiene este desarrollo cerebral sobre trastornos afectivos e incluso trastornos mentales. Entonces, claro, ¿a dónde viene el tema? Ya para ir cerrando, es el desarrollo del cerebro con herramientas como la enseñanza del bilingüismo. Tiene un impacto hacia el interior
con un periodo de mayor plasticidad cerebral que facilita el tema, pero también tiene un impacto no solamente desde lo individual como principio básico de adentro para afuera, sino también, vuelvo y repito, un tema de impacto axiológico, de principios, Claro. de valores que van a facilitar todo el tema en realidad y desde el principio de la educación de las personas en una etapa temprana, de todo lo que tiene que ver con el verdadero concepto, en mi humilde opinión, de lo que tiene que ver con la inclusión y la diversidad. Perfecto, claro. Aquí también vemos la importancia, ¿verdad?, de empezar desde estos primeros años, ¿no? Aquí quiero traer la perspectiva de Natalia y bueno, tomando como bien la referencia de neurociencia, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar las competencias para que entonces los niños desde temprana edad aprendan este segundo idioma? Mira, Gina, la verdad es que Álvaro nos trajo un montón de contexto científico, ¿no? Y hay mucha evidencia, pero yo te lo quiero aterrizar un poco al aula. La verdad es que cuando hablamos del bilingüismo, hablamos de la enseñanza de inglés, es muy importante olvidar lo que nos sucedió a nosotros quizás en la mayoría de nuestros contextos. Hoy, ¿cómo se aprende? Se aprende jugando, se aprende haciendo. Son chiquitines que quizás desde nuestros colegios Maple Bear comienzan a escuchar el inglés en canciones, en cuentos, a una edad muy temprana, hablo de 2, 3 años. Y la gran propuesta, por supuesto, es manejar la ansiedad de padres y maestros, ¿no? Porque no es que los chicos sí son esponjas, pero no es que comienzan a producir, sino que justamente en este contexto de comunicación natural, los chicos primero tienen una etapa silenciosa, donde escuchan, luego van a responder desde el cuerpo, ¿no? Con canciones, con tocar estos colores, con comer estas frutas, para después posteriormente sí podrán producir. Y es muy importante entender que cuando nosotros hablamos de estas habilidades blandas, hablamos de el trabajo colaborativo. ¿Cómo se aprende eso? Bueno, con chiquitines que aprenden jugando entre compañeros, entre pares. También fomentamos mucho la curiosidad. Y eso también es a partir de la manipulación, de experimentos desde edad muy temprana, con la arena, con el trasvasamiento de líquidos, todo en un contexto en inglés. Entonces a mí sí me parece esencial este modelo de inmersión que nosotros ofrecemos, donde los alumnos aprenden con otros, aprenden haciendo, aprenden repitiendo canciones y aprenden disfrutando, porque es muy importante que desde la educación, nuestros contextos de las aulas sean contextos seguros y donde los alumnos van a desarrollar también habilidades socioemocionales. Claro que sí, definitivamente. Muy bien, aquí partamos bien desde esta idea que nos traía Álvaro, ¿no? Y lo reforzamos de cómo no todos aprendemos de una manera igual, ¿no? Y por ahí hacía referencia a la teoría de Gardner. Entonces, aquí quisiera traer su participación, Anne-Marie, para, bueno, tomar como referencia esta teoría donde nos plantea precisamente como estos tipos de inteligencias, como un conjunto de inteligencias, pues independientes, ¿no? Diferentes. Entonces, ¿cómo se podría aplicar en la enseñanza de este segundo idioma y cómo entonces también los docentes tendrían que tomarlo en cuenta? Creo que ahí te perdimos, Anne-Marie. ¿Nos puedes escuchar? Hola, Anne-Marie, ¿nos puede escuchar? Creo que perdimos la comunicación. Pero creo que podríamos ahondar en esta idea, ¿no? De las educaciones diferentes. Natalia, si quisieras ahí Mira, ¿sabes ampliarnos un qué? poquito esta Yo un poco perspectiva. voy a relacionar esto hasta que venga Anne-Marie, porque nosotros en la educación hablamos de las inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir? Que nosotros damos respuesta a los distintos talentos que tenemos en nuestros alumnos. Y lo relaciono también con esto de educación personalizada y diversificada que decía en cuanto al respeto de la diversidad que comentaba Álvaro. Entonces, hay chiquitines que son más
kinestéticos y se mueven más, otros quizás son más artísticos, otros son más matemáticos, otros más lingüísticos. Entonces, la gran oportunidad que tiene el inglés justamente en este desarrollo es brindar oportunidades para que los alumnos puedan brillar desde sus talentos, pero también desarrollar otras inteligencias. Entonces, sí les vamos a ofrecer como un gran menú de actividades, donde los alumnos van a estar sentados quizás en centros de aprendizaje con sus compañeros haciendo una actividad más matemática para demostrar el conocimiento de los números, mientras que después van a dibujar las manzanas o colorear las manzanas. Entonces, esa es la idea de ofrecer distintas oportunidades para nuestros alumnos, pero por supuesto acá tenemos a Anne-Marie, que es la gran experta, Perfecto. para que ella complemente un poco Ya las la tenemos ideas. de regreso. Perfecto. ¿Ahí nos puede escuchar, Anne-Marie? Creo que no se deja esa conexión. No se deja. ¿Ahí nos escuchan, Mari? Creo que la perdimos de nuevo, ¿verdad? Sí, se frizó. Vamos a darle un minutito a ver si esa conexión nos da la oportunidad de escucharla. Bien, si no, Mientras bueno, tanto, vamos. si quieren, perdóname, yo me parece interesante lo que dice Natalia, y es alrededor de las metodologías de enseñanza-aprendizaje de idiomas. Y es desde lo experiencial. Soy un convencido de lo experiencial porque es que lo experiencial vuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje un proceso natural, donde se vivencia, se genera conocimiento a partir de la vivencia personal. Se genera conocimiento y ese conocimiento se teoriza, obviamente con las limitaciones o con las posibilidades que tiene cada una de las personas, de los niños y de los adultos. Pero al tener yo mi propia teoría, a partir de un desaprender de pronto los paradigmas o los conceptos anteriores, al tener yo mi propia teoría, eso me permite interiorizar, aprender con H intermedia y para actuar posteriormente. Y eso hace un proceso de aprendizaje natural que se posibilita de manera más importante en edades tempranas. Muy bien. Gracias por esta aportación. Realmente es muy valiosa, Álvaro. Bueno, ahora queremos llevar esta conversación también hacia el tema de qué se está haciendo, cómo se está invirtiendo, ¿verdad? Entonces hemos hablado del bilingüismo como este factor que, por supuesto, transformaría la educación viéndolo como un proceso de aprendizaje desde el primer contacto escolar. Entonces ahora pensemos en que sí, una nación, un país con competencias bilingües mejora no solo en el área económica, ¿verdad? Pero también en el área social. Y desde luego entonces amplía las oportunidades para el potencial humano. Entonces, entremos en el terreno de la inversión. Podemos decir que sí, invertir en educación es invertir en el futuro, ya que entonces la educación tiene un efecto multiplicador. Estamos hablando que es capaz de impactar en la economía, pero también en la sociedad misma. Aquí quiero traer nuevamente la palabra de Mauricio para entonces hablar desde la educación como esta herramienta de inversión, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces el bilingüismo, Mauricio, puede constituir un factor de competitividad que promueva la inversión? Gina, tú lo has dicho, efectivamente el bilingüismo constituye un atributo que es altamente valorado por las empresas extranjeras y permite lograr y consolidar ese desarrollo económico en un territorio. Entonces, muy rápido, aquí me voy a tomar unos minutos para los que no nos conocen. Invest in Bogotá es la agencia de promoción de inversión extranjera de la ciudad. Es una iniciativa público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital, que tiene como objetivo principal facilitar la inversión internacional relevante, así como atraer reuniones y eventos de clase mundial que contribuyan a ese desarrollo económico que tú estás hablando, a la competitividad y a la calidad de vida. Y digamos que este ejercicio de promoción de inversión no es un ejercicio sencillo. Aquí se requiere poder consolidar una propuesta de valor sólida para que los inversionistas y las personas de negocios decidan que Bogotá y su región, en nuestro caso, es el destino ideal para instalar su operación o para expandir la existente. Y en lo que hemos visto, para la mayoría de los sectores, la oferta de talento humano especializado y con habilidades comunicacionales en otros idiomas. Acá
Inglés, por supuesto, es el más importante, pero ya estamos viendo que hay otros idiomas en ese escenario plurilingüe. Se convierte en el principal driver de la inversión o en ese factor determinante a la hora de tomar decisiones de inversión. Y en este sentido, Investing Bogotá es una de esas entidades que a nivel distrital se dedica y dedica parte de sus esfuerzos a garantizar el cierre de brechas y la empleabilidad en la población de la ciudad a través de diferentes iniciativas de articulación con el sector público y el sector privado. Aquí, por ejemplo, nosotros coordinamos ruedas de empleo, logramos un entendimiento profundo de cuáles son esas necesidades específicas de talento por parte de las empresas extranjeras y sensibilizamos algo muy importante que estaban mencionando antes sobre las bondades y los beneficios de ser bilingües. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a algunos colegios públicos distritales y contamos desde la experiencia y desde la práctica cuáles son esas oportunidades que se derivan de ser bilingüe. Si te devuelves un segundo a la diapositiva anterior, aquí me gustaría mencionar un par de datos que me parecen clave. Digamos que el bilingüismo es uno de esos aspectos relevantes para atraer inversión, pero aquí no hablamos de cualquier tipo de inversión. Aquí hablamos de esa inversión de verdad que genera valor, que aporta al crecimiento de la ciudad, que permite la transferencia de tecnología y de conocimiento y que además fomenta la internacionalización. Sabemos que esas multinacionales que están aterrizando en Colombia, en Bogotá, prefieren contratar personas que dominen 2 o 3 idiomas por varias razones. Entre ellas, pues por supuesto, la comunicación efectiva que se logra, la adaptabilidad cultural, que lo hablábamos al principio con Anne-Marie, con Álvaro, la mayor movilidad laboral, por si no sé, si se piensa, por ejemplo, en enviar a alguno de sus empleados a trabajar a diferentes lugares en el mundo, o incluso la misma diferenciación que hace a los candidatos mucho más atractivos en el mercado laboral. Y entonces aquí, puntualmente en el sector de IT, BPO, de todo este tema de servicios de base tecnológica y tercerización de servicios, hemos logrado evidenciar que la demanda de talento humano bilingüe es muy alta. El año pasado, por ejemplo, Investing Bogotá organizó 2 ferias de empleo con el objetivo de conectar las necesidades de contratación de esas empresas con el talento humano disponible en la ciudad. En total participaron 42 empresas que reportaron más de 10.200 vacantes. Aquí hay algo curioso, y es que mientras, digamos que de esas vacantes, el 93% no requerían formación profesional tradicional para poder aplicar, lo que sí es interesante es que de la totalidad de esas vacantes, sí se requería que fueran bilingües. Entonces aquí ya como que esto va prendiendo las alertas y va indicando de la importancia de contar con ese talento humano bilingüe y la necesidad de seguir promoviendo procesos de formación, de capacitación, de entrenamiento, con el fin de satisfacer esa demanda actual y futura, sobre todo, o sea, pensando de manera prospectiva cuáles son esos empleos que va a requerir el sector productivo. Y complementando lo anterior, digamos, según un estudio realizado por la Universidad Javeriana en el 2021, el 78% de unas vacantes que se identificaron, pues requerían del idioma inglés, aparecía como deseable o obligatorio, en contraste con el 58% que se registraba, digamos, de esta habilidad en el 2015. Entonces aquí hay un aumento importante de esa necesidad de contar con talento bilingüe que maneje y que tenga esas habilidades comunicacionales. Y ahora sí, en la siguiente diapositiva, pues digamos que es bien sabido que el bilingüismo es muy importante en la educación y en la empleabilidad, pues porque ya lo hemos hablado, amplía las oportunidades de las personas, representa una mejora incluso en las condiciones laborales y en la generación de ingresos. Aquí traigo a colación un estudio elaborado por la firma de talento humano Michael Page. Ellos sugieren que los profesionales pueden aumentar hasta en un 25% su salario si hablan un segundo idioma. Y ese porcentaje crece si se hablan 3 o más. Y de acuerdo con un informe reciente, además que lo presentaron hace poco en la embajada de UK, por la firma de consultoría Pearson, Inglés para el Empleo, el 65% de los empleadores en Colombia considera que el conocimiento del idioma inglés es importante para sus organizaciones. Y este porcentaje nos ubica a Colombia como país en el 4º lugar de la región, donde los empleadores, digamos, han declarado que el dominio
de esa habilidad es especialmente relevante para su empresa. Finalmente, y digamos, y por otras razones, digamos, en Invest in Bogotá creemos fielmente lo que tú mencionabas al principio, Gina, que invertir en educación bilingüe es invertir en el crecimiento de las personas, en el crecimiento del país y en un futuro más promisorio en este mundo cada vez más globalizado y competitivo. Gracias por esta aportación, Mauricio. Realmente ya estamos hablando de entonces invertir en el talento competitivo, ¿verdad? El talento humano. Aquí quisiera traer la voz de Álvaro para que nos pueda aportar en este tema y de entonces hablar sobre qué características identifica para entonces impulsar este talento humano y también invertir en él. Me encanta el abordaje que acaba de hacer Mauricio porque le quita de pronto un poco el romanticismo de los procesos que de pronto expresamos un poco descontextualizados, luego por mí. Y es tener claro, digamos, que ese equilibrio entre los resultados y el proceso. Y cuando estamos hablando de los resultados, pues son los resultados que se definen en los indicadores, planeación, pues todo el tema de data y demás. Pero dentro del proceso, y es esa gestión del talento humano, gestión del recurso, hace parte importante todo este proceso porque cuando, y retomo las palabras dichas por Mauricio anteriormente, cuando el mundo cada vez es más globalizado, cada vez hay menos límites. Límites en todo sentido, límites en, no importa lo que tú hayas estudiado de manera formal, hay oportunidades que pueden o no relacionarse con lo que tú estudiaste, pero que sí pueden estar íntimamente relacionadas con lo que a ti te gusta, con lo que tú puedes aportar. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos de resultado, pero también de la gestión del proceso individual, estamos hablando de la competitividad. Y me gusta porque Gina en algún momento hablaba de algo muy importante y es ser cooperativo, colaborativo. En estos mundos donde, o en este mundo donde cada vez hay menos limitaciones en términos de mi actividad, en términos culturales, en términos de fronteras, esa capacidad de interactuar, de adaptarse, de proponer desde el relacionamiento es fundamental. Y hago referencia a estudios que se han hecho post pandemia, donde evidentemente las competencias técnicas adquieren un significado mucho más importante que antes de este momento histórico en la humanidad. Pero hay un tema que puede evidenciar que es común en todos los estudios y es no dejar las competencias relacionales ni pierden valor, sino creo que restituyen un valor que de pronto habían perdido. Al fin y al cabo, somos seres relacionales y desde las relaciones que surgen las posibilidades de la colaboración y del aporte y lo que se podría llamar realmente un tema transformador desde adentro hacia afuera, hacia una visión intercultural que nos permita llegar a tener realmente unos objetivos como comunidad mundial, objetivos que sean beneficiosos para todos. Gracias, Álvaro, por esta aportación. Ahora vamos encaminándonos hacia las oportunidades también para los inversionistas, ¿verdad? Entonces, vamos acá con usted, Natalia, para hablar sobre los proyectos de inversión en educación y, bueno, considerando las oportunidades que hay para los inversionistas. Entonces, ¿cómo aprovechar los modelos de negocio? Por ejemplo, lo que está haciendo Maple, ¿verdad? En Colombia. ¿Y qué beneficios traería a los inversionistas? Mira, a mí lo que me parece muy importante destacar es lo que contaba Mauricio de este contexto de demanda creciente, ¿no? Cuando él comparó del 2015 lo que sucedía al 2021. La verdad es que también si tenemos en cuenta el sistema privado en Colombia, el 71% de las familias son alimentadas en el sistema privado y nosotros desde esta red de colegios Maple Bear tenemos un modelo de negocios a partir de la franquicia y lo que entendemos es
queremos brindar educación de calidad a la clase media, que no sea el bilingüismo tan solo asociado con aquellas clases que tienen unas cuotas como más privilegiadas. Y también entendemos que es una gran oportunidad de negocio porque tenés la verdad, un mercado cautivo por 12 años, porque el chiquitín que empieza a los 2, 3 años va a continuar con vos en el colegio hasta los 16, 17 años. Y también para nosotros es una gran oportunidad de inversión porque nosotros compartimos todo el conocimiento, nuestro know-how a partir de manuales, al estar incluidos en más de 30 países. Y también tengamos en cuenta que es una inversión más segura y comprobada. Digo, ni hablar si pensamos en el Bitcoin y las incertidumbres de las inversiones más volátiles, ¿no? Por supuesto, son inversiones a largo plazo porque sí entendemos que requieren un compromiso social. Y eso me parece que nos permite a nosotros, en Colombia y en América Latina, hacer una gran diferencia, especialmente cuando hablamos de la inequidad en los sistemas públicos también. Entonces, de alguna manera, a partir de esta inversión, también entendemos que tenemos impacto social para hacer de América Latina y en particular de Colombia una educación mejor de calidad para todos. Totalmente. Así es. Bien, vamos hacia el último bloque de esta mesa. Antes quiero recordarles a nuestros amigos de los medios de comunicación que puedan dejar sus preguntas, comentarios en el chat. Como les comentaba al inicio, vamos a tener este espacio al final para tener un intercambio de ideas entre ustedes y los expertos. Entonces, bueno, a manera de conclusión, ¿verdad? Para ir cerrando estas ideas que ustedes han traído y la información que se ha expuesto. Entonces, ¿cuáles serían estos apuntes finales y qué proyección tienen para entonces el futuro de la educación en Colombia? Le voy a dar la palabra ahora sí a Anne-Marie, allí nos escucha súper bien, y después vamos con usted, Mauricio. Tenemos un par de minutos cada uno para ir cerrando. Entonces, creo que hoy en día hay una comprensión mayor en Colombia de lo que involucran los procesos de bilingüismo y multilingüismo. No solamente, como hemos dicho, en el sector privado, sino en la educación pública. Y obviamente esto es muy importante, pues los dos sectores. La importancia hay un reconocimiento de la importancia de integrar el aprendizaje de lenguas en el currículum. No aislarlos. Esto podría hacerse por medio de programas como CLIL, el aprendizaje integrado del contenido de lengua, CLE en español, o un proceso de enseñanza en equipo por profesores de lengua y profesores de otras áreas del currículum. También yo creo que el reconocimiento de las múltiples dimensiones del bilingüismo, de los cuales hemos hablado hoy, tanto en la cognición como en los aspectos afectivos y culturales, hace que los egresados del sistema educativo están más preparados para afrontar los retos de vivir en un mundo cada vez más conectado, como ya sabemos. Además, no debemos olvidar que el bilingüismo y el multilingüismo asociados a la interculturalidad no solamente preparan a los jóvenes para actuar internacionalmente, sino también dentro del país con miembros de diferentes comunidades. Gracias. Claro. Gracias por esta participación, Anne-Marie. Vamos con usted, Mauricio, por favor, para hacer este cierre. Gracias, Gina. Pues yo cerraría con unos datos complementando también la información que nos suministra Natalia. Tan solo en el 2022, las empresas extranjeras que llegaron a Bogotá crearon alrededor de 21.000 empleos nuevos y se estima que el 66% de estos empleos requieren que los aplicantes sean bilingües. Entonces, pues esto nos confirma lo que hemos hablado, ¿no? La relevancia de ser bilingüe para poder conectar con esas oportunidades laborales que se están generando vía inversión extranjera directa, gracias a la llegada de estas empresas extranjeras. Y lo hemos hablado en el evento hoy, coincidimos en que el plurilingüismo es de verdad un factor clave, fundamental para la competitividad y el desarrollo económico de Colombia. Tener un pool de gente que domine 2 o más idiomas aumenta las probabilidades también de que podamos
aprovechar los beneficios que se están dando en este momento en el comercio internacional, con los cambios tecnológicos que trae esta transformación, la innovación, todo el conocimiento que se está generando. Esto aumenta las probabilidades de que podamos de verdad aprovechar mucho mejor ese contexto global desde el país. No obstante, pues yo creo que sí hay que mencionarlo. De acuerdo a un estudio que le contratamos a FEDesarrollo hace ya un par de años, aún tenemos una gran oportunidad de mejora como ciudad, como país, en cuanto al nivel de bilingüismo, en cuanto a lograr llegar a esos niveles promedio estándar, digamos, en el contexto latinoamericano y global. Una de las principales recomendaciones aquí, yo diría, es aumentar el presupuesto destinado a esos Claro. recursos para la educación bilingüe, con el objetivo de verdad de implementar un plan de bilingüismo, que es lo que se está haciendo, distrital, que tenga continuidad y que permita una formación mucho más completa. Definitivamente. Muy bien, le voy a ceder la palabra a Natalia para hacer el cierre y cerramos con usted, Álvaro. Sí, yo tengo como dos temas finales. El primero, qué importante es la capacitación docente, el desarrollo profesional en nuestros educadores en Colombia, pensando en el bilingüismo. Esto está relacionado también con lo que Mauricio comentó en cuanto a la inversión que es necesaria. Y el segundo punto, que cuando hablamos de bilingüismo, por supuesto, el alumno está en el centro, pero yo invito a la familia también. Creo que la alianza escuela familia es esencial porque también muchos padres no saben inglés y quizás sí hacen la diferencia generacional con sus hijos, pero también me parece que entonces la escuela abrace a las familias brindando recursos extras que no tienen un costo, ¿no? Y por qué no, cuando uno va en el auto a escuchar alguna canción en inglés en familia, que también nos acerque a los padres, a los alumnos y a los docentes. Esas dos cuestiones, Gina, gracias. Claro que sí, gracias por la aportación, Natalia. Cerramos con usted, Álvaro. Adelante. Sí, simplemente hacer un refuerzo a lo que se estaba diciendo y es tener un concepto global de la educación y el bilingüismo como herramienta. Pero es un tema integral, Natalia, yo estoy de acuerdo contigo, y es un tema de aporte social, y es un tema como desde la concepción de lo multicultural puede realmente hacer un tejido social mucho más equitativo, mucho más justo, mucho más inclusivo y mucho más colaborativo, mucho más formativo para realmente de verdad establecer y reforzar toda esa red de intercomunicación y de interrelación que tenemos los seres humanos. Y me parece que estas iniciativas educativas pueden ser un vehículo muy interesante para eso, no solamente desde la formación, sino, como decía anteriormente, también para la producción y volvernos no solamente competitivos, sino competentes. Definitivamente. Muy bien, bueno, pues ya estamos en el cierre prácticamente. Queremos traer ahora todo lo que son las conversaciones, las dudas de los medios que están aquí con algunas preguntas muy en específico, ¿no? Entonces, para irnos un poquito más rápido, bueno, aquí les quiero lanzar la primera pregunta prácticamente para que lo vayamos platicando. Entonces, del espectador. Del espectador, Eliana Ramírez nos pregunta, ¿en qué ciudades de Colombia fue realizada la encuesta y qué puesto ocupa Colombia en la región? Natalia, si quieres apoyarnos con esta pregunta. Sí, la encuesta fue realizada en las ciudades principales de Colombia, siendo estas Medellín, Cartagena, Bogotá. Y en cuanto al lugar de Colombia, no lo voy a decir desde Maple Bear, sino lo voy a decir desde un informe que sacó IEF, que es English First, y Colombia está en un nivel bajo en cuanto al dominio de inglés. ¿Por qué? Porque cuando se hizo esta evaluación en el 2022, justamente la comunicación no obtuvo un alto puntaje. ¿Qué quiero decir? Sí, pueden leer algunas palabras de un menú, o sí, pueden hacer el check-in en un hotel, pero no pueden los colombianos a nivel general tener una conversación fluida utilizando el inglés, y por eso ese resultado.
pero vamos a ser positivos y vamos a decir que también es una gran oportunidad, ¿no? Para Para que eso se está trabajando. exacto, para que podamos mejorar. Y la realidad es que América Latina está abajo. México tiene en algunas situaciones índices más altos y Brasil también y Argentina, pero son esfuerzos que hay que mantener y esto es muy importante en cuanto a la política pública también, ¿no? No solo pensar desde el sistema privado, sino brindar oportunidades de desarrollo en el sistema público de nuestros países de la TAM. Así es. Bien. Ok, aquí Turismo Latam, Lucía Montealegre nos dice que en el sector turístico es primordial el bilingüismo. Entonces pregunta, ¿cómo fortalecer esta competencia en toda la cadena productiva? Aquí, no sé, Mauricio, si tú quieres contestar esta pregunta. Sí, Gina, yo creo que es una pregunta muy importante, sobre todo porque este es un sector donde hay un potencial de crecimiento importante en el país y en la ciudad. Y hay muchas personas que después de la pandemia y a consecuencia un poco de esa imposibilidad técnica del relacionamiento y de la interacción, pues muchas personas que estaban vinculadas al sector y a la cadena de turismo dieron el salto a otras actividades, como por ejemplo la que les mencioné, de IT y BPO, porque tenían esas habilidades comunicacionales en el manejo de inglés, entonces se dieron cuenta que en este otro sector podían aplicar y podían desarrollar ahí sus competencias. Aquí yo creo que es muy importante seguir avanzando en estrechar esas alianzas público-privadas en sectores estratégicos para el país como este de turismo, que permita desarrollar iniciativas y proyectos para fomentar el aprendizaje, con miras a la vinculación laboral. Entonces, ahí va a ser muy importante que la formación de estas personas pues tenga ese componente específico con las habilidades y competencias que están requiriendo las empresas del sector y que además incorpore una serie de temas relacionados con habilidades blandas, habilidades soft y con el tema incluso también de lograr conectar con todos estos asuntos que ya hemos hablado de la inter y multiculturalidad. Creo que es muy importante. Pero este es un sector clave y yo creo que sí hay que tomar cartas en el asunto para poder cerrar otra vez esa brecha y avanzar hacia ese posicionamiento de la ciudad y del país. Definitivamente. Muy bien, acá tenemos también comentarios de Radio Melodía. Por acá con nosotros está Laura Carvajal y ella pregunta, ¿qué mensaje se puede enviar a estas nuevas generaciones frente a este tema de tener un conocimiento total de un segundo idioma o hasta 3? Anne-Marie nos quiere aportar a esta pregunta. Pues es una pregunta bien interesante. Realmente creo que nadie tiene un dominio total de varios idiomas. O sea, uno desarrolla otro idioma, digamos, otra lengua, en la medida que uno lo necesita para pues, el tipo de relaciones que uno quiere fomentar. Entonces, yo creo que esto es muy importante reconocer que, bueno, como hemos hablado, que las distintas personas tienen distintos intereses. Eso es tal vez después del colegio o aún en el colegio, y que pues las instituciones, no solamente los colegios, pues tal vez las universidades vayan enrutando a los estudiantes según sus propios intereses, pensando más allá cuando ellos van a entrar al mercado laboral. Pero creo que también hay que pensar, pues hoy en día se habla no solamente de un idioma, aprender perfectamente un idioma, se habla de translingüismo, o sea, que es un concepto donde uno pone, pues Ofelia García habla mucho de esto, y los bilingües y los multilingües normalmente no hablan solamente, no usan solamente en una lengua de su repertorio, usan varios cuando están hablando con otros bilingües. Obviamente con una persona monolingüe van a hablar solamente en uno, pero creo que es muy importante reconocer estas diferencias hoy en día. Así es, claro que sí. Gracias, Anne-Marie. Ahora tenemos por acá una consulta de La Vibrante. Con nosotros está Alejandro Castillo. Gracias por asistir. Esta pregunta va para Álvaro.
Entonces, él pregunta, ¿cómo hacer entonces para que entonces el sector educativo del país, sobre todo en colegios públicos, se refuerce también el bilingüismo? Mira, yo como decía desde el principio, el bilingüismo o el multilingüismo es una herramienta, pero es una herramienta que debe responder a qué. Y no es una pregunta filosófica, creo que es una pregunta de mucho fondo. Cuando entendemos el sentido de cada uno de nosotros, qué es lo que yo quiero, para dónde voy y qué necesito. Si yo tengo claro qué es lo que quiero, para dónde voy, o voy estableciendo incluso desde edades tempranas como unos objetivos, unos focos, unos propósitos de manera, obviamente, dependiendo el contexto y dependiendo la etapa de madurez, entiendo que herramientas como el bilingüismo me van a permitir conseguir esos propósitos. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos hablado ahorita, porque me agranda el mundo, porque me da seguridad, porque me permite de manera natural irme relacionando e ir entendiendo no solamente mi cultura, de redefinir o reforzar mi identidad, sino la de los demás. Entonces, yo vuelvo e insisto, para mí es una herramienta que permite, si tiene un sentido a lo que yo quiero hacer en la vida, puede ser una herramienta maravillosa y fantástica para conseguir ese objetivo, ese propósito. Y eso Claro. obviamente independientemente de sector público o privado. En Colombia, pues obviamente el sector público, digamos que es un sector que generalmente tiene menos oportunidades, pero igual, para todos creo que funcionaría igual. Definitivamente. Ok, vamos a cerrar con estas dos preguntas que van en la misma línea. Entonces, Natalia traería aquí su participación. Entonces, Caracol TV, está con nosotros Alejandro Bautista, y Tecno TV, con nosotros está Juan Carlos Motes. Y preguntan, ¿crees que en Colombia, en un mediano plazo, puede llegar a posicionarse en la región realmente como profesionales preparados y ser bilingües? Y lo le vamos a ligar con esta pregunta, que es ¿cómo está Colombia también en el dominio del bilingüismo? Que ya un poquito lo habías comentado. Lo comenté en cuanto a la foto hoy de Colombia. Creo que también tenemos que tener paciencia cuando hablamos del bilingüismo. Lleva tiempo, es un proceso que requiere práctica, entonces no es algo que se va a hacer en 2 años, así que si la respuesta es en 2 años, si el país va a ser bilingüe, no, 100% que no. Me parece que tenemos que tener claras las expectativas. Y después sí me parece que tienen que suceder 2 cosas en el mismo momento. Uno tiene que ver con una voluntad política, y acá sí me parece que hablamos de los ministerios de educación locales o nacionales para acompañar este desarrollo en todas las escuelas, un tema de acceso. Y el segundo tiene que ver con un contrato social. Nuestros países todavía les cuesta mucho hablar de educación. Entonces, me parece que hasta hablamos mucho en el COVID de la educación, pero todavía hablamos de una pérdida de aprendizaje y nuestros gobiernos y países todavía no lo manejan muy bien. Entonces me parece que sí necesitamos desde las familias, desde los participantes de ONGs y del sector empresarial, traerlo a la mesa para que deje de ser un buen sueño y empiece a ser una acción estratégica. Claro, gracias por este cierre, Natalia. Bueno, hemos visto y esta conversación se ha vuelto realmente enriquecedora. Es relevante saber cuál es este panorama actual educativo y saber dónde estamos parados, ¿no? También dónde se hallan los principales retos. Entonces, con este análisis que nos han traído, podemos entonces pues reconocer las vías que se trazan para entonces construir lo que hablábamos al principio y el tema donde nos lleva esta conversación, que es la construcción para la educación del futuro. Entonces, como vimos, pues se va a lograr desde diferentes frentes. Con esto damos por concluido la mesa redonda. Si ahí alguien quiere participar en vivo y es el valiente, es el momento, si no, cerramos. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta en vivo, es el momento. Creo que no. Muy bien. Gracias a ustedes también por participar. Agradecemos mucho su asistencia a esta segunda edición de Café por la Educación 2023, la construcción para la educación del futuro. Antes de que se retiren, vamos a compartirles en el chat
de aquí de Zoom, el link con el Media Kit donde ustedes podrán ver los contenidos, el comunicado de prensa, los perfiles de los ponentes que tenemos el día de hoy. Lina lo estará compartiendo en un link para que ustedes tengan el acceso. Les agradecemos muchísimo, Álvaro, Mauricio, Anne-Marie, Natalia, a todo nuestro equipo técnico de LATAM Intersect y a todos los medios de comunicación que se tomaron esta hora para acompañarnos esta mañana. Que tengan una excelente tarde.